fue muy significativo. En un lugar se nota claramente el inicio del golpe es en zona norte. Estuvo todo armado exclusivamente para terminar con una clase dirigente. La fuerza brutal de la antipatria opondremos la violencia del pueblo organizado. La militancia para nosotros era todo, era nuestra vida. No eran las armas tampoco, era la idea de la gente organizada. Y además estábamos por la vida. Esos chicos hoy serían no políticos o docentes. Hubo otros que eran gremialistas. Hoy serían los dirigentes gremiales que me faltan. Por un lado, Zona Norte nucleaba los sectores de más alto poder adquisitivo de la Argentina. Es la zona donde más concentración de sectores de la clase dominante existía, por lo menos en el conurbano, ¿no? Por otro lado, Zona Norte tenía la otra particularidad que era una zona de mucho desarrollo industrial. Zona Norte tenía importantes fábricas que tenían cantidad de trabajadores en esa época, a diferencia de los que hay ahora. Estamos hablando de una época donde casi había pleno empleo en la Argentina, ¿no? La zona que ustedes conocen hoy tenía algunas características que ustedes mismos deben haber visto. Quizá la más interesante sea la coexistencia de lugares de un altísimo o del más alto nivel socioeconómico en Argentina, geográficamente muy cerca o ahí pegado, lugares que tienen de los más bajos niveles de la Cava y la Horqueta. Nosotros vivíamos en un barrio, en la Lucila, muy lindo, que estaba dividido por ¿conocen el tren de la costa? Bueno, nosotros vivíamos frente al tren de la costa, a lo que ahora es el tren de la costa. Del otro lado, el barrio era completamente distinto. Del otro lado estaba la pobreza y el río. Lo que generaba eso en aquel momento era, por lo menos a mucha gente, por ahí pibe de la edad de ustedes, un impulso paramilitar, esto es para buscar una manera de hacer que esa desigualdad no fuera tal, ¿no? De paliar esa desigualdad, quizá en muchos casos inicialmente desde un punto de vista de beneficencia o de algún tipo de trabajo social en la villa. Bueno, era una cosa muy, muy diferente, pero a mi hija le gustaba mucho ir a jugar con esos chicos o ir a ver cómo vivían ellos, en fin. Ella cuando tenía unos 15 años empezó a dar clases particulares. A esos chicos los ayudaba gratuitamente y a los del barrio rico les cobraba. Ella era medio Robin Hood en ese tiempo, ¿no? Y después, me imagino que en muchos casos, a partir de la percepción de que eso era hacer un cambio que no iba a ser más que cosmético, ¿no? Un cambio un poco superficial, que con eso no se iban a modificar las cosas, ir asumiendo compromisos políticos más fuertes, relacionados con la militancia, no ya con el tema de la parroquia. Fuiste alumna del Nacional, ¿entre qué años? 64 al 69. Como era el Nacional en esa época, Sí. Colegio tradicional, con mucha justamente historia, tradición en San Isidro, con un nivel así académico bueno, bastante serio, bastante así con una disciplina normal, no era ni una cosa autoritaria ni tampoco, pero era un colegio formal. El colegio funcionaba normalmente. Lo que yo recuerdo era alegría y se quería empezar a militar. Fueron apareciendo gente que se notaba que estaba, sobre todo cuando se produce el Cordobazo y matan a 2 estudiantes, las abanderadas en ese momento dejaron la bandera media asta, por ejemplo. Esto aparte fue una sorpresa porque nadie sabía que estas abanderadas tenían alguna conciencia. Fue un descubrimiento encontrarme con que muchos de mi división después participaron.
Él entró en tercero porque él estuvo primero, segundo y una parte tercero en Israel porque mi padre era embajador. Entonces hizo parte de la secundaria en Israel. Cuando vino, prácticamente entró nuevamente en el colegio San Isidro. Y ya tuvo problemas en el colegio. Porque un día, no sé qué había pasado, él y algunos amigos se fueron con la insignia argentina enlutada. Y el rector le dijo, sáquese eso. Y él le dijo, yo no tengo por qué sacarla. Esta es la bandera argentina. Y sí, pues usted la tiene enlutada. Y porque yo la tengo enlutada en el corazón. Bueno, Teresa Lamanoy, que era compañera mía de colegio, era mi amiga prácticamente por excelencia, era compañera de banco y amiga. Éramos de ir a todas las fiestas, había fiestas en la casa de ella permanentemente. Muy buena compañera. En la escuela era una de las mejores, tenía mejor promedio, imposible alcanzarla nunca. Muy buena, muy solidaria. Teresa venía de una familia que era del PC, o sea que en la casa de Teresa se hablaba mucho de política, pero eran gente aislada. Había en los chicos que se preocupaban, insisto, en los 2 o 3 por curso, a lo mejor, y que se juntaban en las actividades que se hacían en el colegio, como hacer una revista o hacer una actividad cultural. Habíamos hecho la revista Gente Joven, que nos enseñó a hacerla Pablo Hellstein, otro desaparecido, porque el padre era periodista y entonces, bueno, él tenía sus conocimientos. Y al fin y al cabo me siento un poco orgulloso cuando un changuito que a lo mejor ni siquiera conozco dice que una de las cosas buenas del colegio era la revista. Y no es un orgullo malo ni vanidoso, sino que es una alegría interna de algo que hicimos entre muchos y que siguió avanzando y que está tan latente como en los revolucionarios de 1810 estaba el grito de Tupac Amaru, salvando las distancias, claro. Está latente, digo, en los pibes que hoy terminan quinto, como mi cuñadito, en todos los pibes del colegio que se calientan un poco por tanta mierda ambiente. Y orgullo también porque Gente Joven fue creciendo y por eso la prohibieron. Y estoy orgulloso de que esté prohibida, aunque sea un orgullo al pedo, porque eso significa que Gente Joven es. Y después con Estela Bester, que tuve mucha ligazón en el 5º año del secundario. Bueno, la casa de ella estaba arriba el atelier, porque ella pintaba. Estela era pintora. Bueno, hacíamos cosas de fotografía, todo en grupo. Armamos una revista literaria que hacíamos reportajes a figuras del teatro, del arte, de la literatura, y hacíamos notas. En la casa de ella teníamos muchas reuniones así, culturales. Era una época muy linda en eso. Había mucha euforia con estas cosas. De Raquel yo recuerdo la anécdota de su famosa copiada. En esa época se tomaban unas pruebas, que eran pruebas cuatrimestrales, y Raquel se sacó 10. Entonces yo fui a la clase, le di la nota, y en el recreo vino un compañero y me dice, ¿podés salir que Raquel quiere hablar con vos? Salgo al patio y entonces Raquel me dice, yo te quiero decir que de los 4 puntos el último me lo copié. Y le di una respuesta que sigo sintiendo muy cruel. Le dije, ya pasé las notas, aguantate el 10. Me di media vuelta y entré. Copiarse no copiamos todos, yo me copié un montón en el secundario. Nadie es deshonesto porque se copia en el secundario. Vamos a decir las cosas como son. Esto habla de
de una honestidad. Cuando ella estaba en el Nacional San Isidro, en el cuarto año, recuerdo que una huelga de profesores, y ella fue de las que los apoyó, y todos lo apoyaban y no entraban al colegio, pero de pronto ella vio que se quedaba ella solita y todos los demás entraron. Esa fue, creo que, una de las pequeñas desilusiones muy grandes que tuvo, muy dura. A ver, Adriana terminó en el 72 y por esa época un día me dijo: Eve, ¿no querés ir a tomar un café conmigo después de las clases? Con la cara con la que me hubiera dicho me puse de novia. Me dice: te quiero contar que empecé a militar. Yo le dije: te felicito, porque ella era muy amiga de Raquel y Raquel estaba militando, creo que desde que estaba en tercero o cuarto año en el colegio. Y ella no, y yo creo que Adriana sentía un poquito eso, ¿no? Y bueno, yo pienso como vos, pero ¿qué hago? Y me quedo en mi casa muy tranquila. Como que la opción a la militancia era una cosa muy fluida, muy natural. Lo que estaba, por ahí la divisoria de agua que se veía era o militar o no militar. No es que se planteaban muchas opciones frente a esa realidad que uno veía. En la militancia de Zona Norte suele haber un componente cristiano muy trascendental, muy importante, sobre todo en la militancia peronista montonera, y muchos de ellos pertenecían o habían pertenecido a grupos de cristianos y ahí se habían conocido y habían hecho juntos la transición del cristianismo a la militancia. Esa cosa que nosotros fuimos educados en la cosa cristiana, más o menos, pero formamos parte de esa cultura, de que es muy importante de que los valores de la religión se concreten y se materialicen en una sociedad. Conocimos a Eduardo cuando estaba en el Nacional. Íbamos a la misma parroquia, acá a la parroquia de Becar. Eduardo era un gran muchacho, muy bueno, muy idealista, compañero. Nosotros pasábamos muy bien con él, le dedicamos un tiempo al estudio. Sabía mucho de historia y tenían un compromiso político, eran peronistas de la línea socialista del peronismo. O mejor dicho, eran socialistas y consideraban que el peronismo era el camino para lograr un cambio, ¿no? Era un tipo que podía tener todo, sí, y pensaba que lo bueno era que lo tuvieran los demás, ¿no? Y formamos un equipo de política, nos dedicamos a estudiar la realidad que mostraba las revistas, a ver cada revista qué tendencia tenía, y también los caudillos y la historia argentina. Había que ver determinadas películas, eso también es una parte de la historia. Por ejemplo, La Hada de los Hornos había que verla, discutirla, El Chacal de Nuevo Toro. Bueno, empezamos estudiando y después llegó un momento que todos dijimos: bueno, nos podemos quedar acá con los papeles, porque esto es tu papel, algo hay que hacer. Por ejemplo, fiesta. ¿Sabes escribir fiesta? Bueno, eso te funciona. La F va primero, pero se escribe chica porque no es un nombre propio, ¿está? La I, que vos ya la sabes hacer. La E, que también la sabes hacer. La S, sí, la S. ¿La reconoces? ¿La sabes hacer vos? Ahí. Esa es como una J, ¿ves? Bueno, acordate de hacer siempre la E más abajo, ¿sí? Te das cuenta que esta es la mayúscula y estas son minúsculas. Trata de seguir el renglón. Cada uno se volcó a una realidad distinta y ellos entraron en la Juventud Peronista. En principio estábamos por el Perón vuelve, ¿no? O sea, nosotros en cierto modo los acompañábamos, mucho no creíamos, nos parecía que era todo tan utópico. A esa edad uno se pone
inquieto, curioso por descubrir algunas verdades que se ocultan. O sea, el peronismo pasaba a tener un gran valor porque era muy negado. Pero viste, cuando era algo así muy proscripto, muy odiado. Crecimos y nos fuimos haciendo grandes en el marco de dictaduras. Entonces, parte importante de nuestra estrategia política tenía que ver, por un lado, con una lucha contra la dictadura. En otros casos tenía que ver esta lucha de la dictadura con la posibilidad de reconstruir dentro del espacio del movimiento peronista que había sido proscrito desde el 55 en adelante, una opción de poder que pudiera transformar al país. Y el rasgo que tenía esos años es que la militancia era casi excluyente. A mí me parece que en el caso de la generación nuestra fue fundamentalmente libertaria, porque en este país no había tanto hambre, por lo menos. Era un país bastante educado, me refiero a la escuela, ¿no? Había un estado casi de bienestar aquí. Pero lo que había era tanta libertad política, sobre todo. Pero yo creo que lo más importante de todo era la idea de que se podía concretar una justicia social en tiempo presente, ahora. Que podíamos conseguir que haya justicia de verdad rápido. En esa época la militancia para nosotros era todo, era nuestra vida, y además estábamos por la vida. Haber podido participar de un proceso donde tenías la utopía de que las cosas se podían cambiar y además todo era posible pensarlo, ¿no? La revolución parecía que estaba ahí, solo cuestión de poner la suficiente voluntad, esfuerzo y sacrificio, y que lo tenían. Con sacrificio uno abandonaba el trabajo, abandonaba el estudio, abandonaba la familia, abandonaba cualquier cosa porque valía la pena, ¿no? Los momentos de mi mayor alegría, mi mayor felicidad y de la sensación de mayor libertad fue en la década del 70, ¿no? Y había un ritualismo detrás de la militancia, ¿no? Había un ritualismo alimentado de sacrificio también. Tragarse el frío, ir a los bares. Venimos a dejarle un volante porque vamos a hacer una reunión. El porcentaje de adhesión que había era muy alto. Esto en barrios medios y pobres o barrios laburantes. Y se hacía mucho trabajo de resolver problemas concretos de la gente, no era solo trabajo político. Yo trabajaba haciendo zanjas, limpiando desagües, hacíamos salitas de primeros auxilios, enseñábamos a leer, a escribir. Patear el barrio era visitar a la gente que sabíamos que habíamos quedado comprometidos en volver o para charlar o porque tenía algún problema y nosotros tratábamos de ser canales de soluciones al problema. Entonces nosotros ahí tratamos de organizar lo que se llama juntas vecinales de consumidores, la Juveco, que en algunos lugares funcionó muy bien, en otros no alcanzó a funcionar. Pero era una forma de buscar respuestas concretas. Y la gente de los barrios siempre, por eso, o por la salita de salud, o por la limpieza del cañaveral donde es peligroso circular, o por el desagüe, o sea, siempre había un eje que ayudaba a organizarse, ¿no? Y uno iba casa por casa. Soy de la Juventud Peronista, vengo a hablar con usted, lo hacían pasar, en general, muy poca gente se rechazaba a tener la puerta. Y uno se pasaba horas hablando en los barrios, horas y horas, porque cada tipo uno tenía que darle pelota y escuchar toda su historia. Yo soy peronista de aquello, yo tengo el carnet de aquella época, yo hice esto, yo hice aquello, y tratar de convencerlos de que la estrategia nuestra era superadora de esa, ¿no? Uno escuchaba lo que había sido la lucha sindical, lo que habían estado en la toma de fábrica, o los que tenían algún parentesco con militares que habían sido golpistas, peronistas, ¿no? Y trataba de decirle, bueno, todo eso fracasó, ¿no?
que hay que hacer ahora es una forma distinta. O sea, fracasamos en las luchas electorales porque cada vez que ganamos nos anulan las elecciones. Fracasamos en la resistencia sindical porque nos reprimen, nos meten presos. Cada vez que nos juntamos con algún militar nos traicionan. ¿Cuál es el camino, no? Y siempre el camino era el nuestro. Éramos muy convincentes. El PRT con el NRP en realidad tuvo muy buena inserción en la fábrica. O sea, porque venía de la tradición de palabra obrera, entonces tenía cuadros obreros, yo mismo vengo del movimiento obrero. Entonces nosotros lo que lográbamos en la fábrica es insertar rápidamente una célula del PRT, una cosa así, algún grupo de combate del NRP. Y por lo tanto, como éramos muy activos, armábamos mucho quilombo, digamos, ¿no? Pero eso no redundaba en una influencia de decir, bueno, la gente de esa fábrica seguía el PRT. Porque la misma gente que nos aplaudía decía, pero acá venían a escuchar al general, venían con unos pasacassettes viejos y cassettes que supongo que serían recopiados, entonces nos sentábamos acá, no era esta mesa, era otra amarilla, todos a escuchar al general que hablaba con una voz gangosa y yo decía, no entiendo, y todos me decían, pero no, vos sos una burguesa, no entiendo lo que dice. No era que yo no entendiera el mensaje, no entendía el cassette. En el 72, en noviembre, llegó Perón y se ubicó en Gaspar Campos. Me llama por teléfono Pablo Hellstein y me dijo, ya vino, ¿no los oís? Tenía la ventana abierta, él vivía a 4 o 5 cuadras de Gaspar Campos. El griterío era tremendo, los oía perfectamente. Ahí hubo entre el 72, la vuelta de Perón, y la asunción de campo, un despliegue territorial así, masivo. Y bueno, nos parecía que esa injusticia, esa miseria se podía resolver. Que podíamos tener una sociedad más justa y por lo menos el camino era lograr llevar a Perón al gobierno. Lograr que hubiera elecciones libres y si no, lograr llegar al poder sin elecciones. Me acuerdo de ese verano haber militado con Estela para la elección, para la votación, sí. ¿Que iban a Casa barrios o casa por casa? Sí. Muy linda experiencia, de intercambio con la gente, de charlar. Tocabas timbre y la gente te recibía bien. Una recepción, había mucha euforia en esa época, muchas ganas de volver. Los peronistas viejos con ganas de volver a creer, de volver a sentir que algo pasaba. No había barrio, no había una casa donde no funcionara un grupo de militantes organizados. Las movilizaciones, por ejemplo, yo me acuerdo de Bécar salían 30 micros a una movilización. De Bécar, 30, 40 micros. De San Isidro salían más de 100 micros. Era una cosa muy masiva y muy sentida como que era un camino para concretar algo bueno en beneficio de todos. Fue considerado un triunfo de todo el mundo y eso es verdad. Es decir, la alegría que tenía la gente el día del botazo también fue parecido a lo del Trelew que daba vuelta. La gente decía a los muchachos, cayó la dictadura, por supuesto estaban contentos que había ganado Cámpora porque avanzaba el peronismo, pero la gente tenía un entusiasmo y bueno, todo el mundo era héroe ahí, sin distinción. Y nosotros también estábamos contentos con lo que significaba libertad a los compañeros y además el paso. Pero pensábamos que la gente iba a dar mucho. Ojo que no estoy hablando de la horqueta ni de Bajo de San Isidro. El Bajo de San Isidro se rescata, digamos, no es la parte, digamos, de Libertador y todo eso. No, era todo Pulón. Pulón tiene una historia muy fuerte de militancia, muy fuerte. Rolón para Bécar, de esa zona. Mucho tano peronista, muchísimo. Todos veníamos siempre a trabajar en fábricas, en barrios, ¿no? Y uno se encontraba con los peronistas mucho más grandes, que habían tenido una experiencia
dirigencia sindical, de resistencia. Y nos hacíamos peronistas muy rápido. Ni bien estaba en contacto con la gente, veía que el camino era ese. Algunos lo planteaban como que el peronismo era un atajo al socialismo, ¿no? Que era la forma más cínica de plantearlo. Pablo Hellstein está desaparecido y era de LARP, no era de Montoneros. Los chicos de Montoneros, los que luego fueron de Montoneros, me dieron una explicación. Mira, nosotros queremos llegar a Tigre. Estamos en Belgrano o en Retiro y nos tomamos el tren Perón. Nosotros sabemos que el tren Perón no nos lleva a Tigre, pero a lo mejor nos deja en Martínez. Y bueno, en Martínez nos bajamos y vemos lo que hacemos. Y Pablo Hellstein se enfurecía y decía, el tren Perón no lo lleva a Martínez, va por otro lado, toma otro camino. Nosotros estábamos convencidos de que, es decir, partíamos de un hecho indiscutido, que la clase obrera era peronista. En eso nunca fuimos ciegos, partíamos de eso. Pero nosotros considerábamos, por como tenía una doctrina marxista, rígida, que eso era producía en la clase obrera una doble efecto. Por un lado le daba cierta combatividad porque el peronismo le había dado todas las ventajas sociales que le dio durante los años 50, porque se habían acostumbrado a luchar por esas ventajas, o sea, la hacía combativa. Es decir, el rasgo más marcado de esa clase obrera era la combatividad. Y en eso tenía mucho que ver la historia peronista, todo eso. Pero por otro lado, la doctrina peronista es una doctrina capitalista burguesa, o sea que la clase obrera no iba a salir nunca de ser una clase que iba a pelear por los derechos sociales de los trabajadores y punto, nada más. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de revolución, yo no lo que pensábamos, ¿no? Si la clase obrera no se liberaba de la ideología peronista. Y nuestros centros prácticamente de la propaganda era desperonizar a la clase obrera, demostrar el carácter burgués del peronismo. Por eso a veces nos poníamos más enemigos del peronismo que los propios capitalistas. Porque claro, la clase obrera entendía el capitalismo como explotación, pero no entendía que el peronismo era capitalismo. Estaba muy bien desde el punto de vista que abrió las libertades democráticas, puso una serie de ministros piolas, incluso el ministro de Economía fue un ministro, uno de los mejores ministros de la historia argentina. Rigui había quemado los instrumentos de tortura, que era el ministro del Interior, pero al lado estaban los otros ministros, estaba López Rega, ¿no? Y bueno, teníamos por los ministros, pero en todo caso. O sea, era como que era un gobierno que tenía. Y que esa situación no podía durar demasiado, entonces lo que hicimos fue decretar una tregua al presidente Cámpora, pero no a las empresas ni al ejército. Y después ellos realmente se dieron cuenta que el peronismo no era lo que ellos esperaban, y entonces se agruparon en Montoneros. Y bueno, de hecho nosotros nos fuimos dividiendo, ¿no? Cuando en el 74 los Montoneros se pelean con Perón, ahí la JP se divide. Me parece que nosotros no fuimos conscientes de lo que era el proceso que se estaba dando en Argentina y que en cierto momento intentamos darle un tiempo mucho más rápido al que tenía que tener. Y en esto me parece que la disputa de poder con Perón fue un error, pero ojo, no fue un error porque yo piense que hace un error, yo sigo pensando que estaba bien pelearse con Perón y disputar el poder a Perón. Me parece que fue un error porque no tuvimos en cuenta que Perón era viejo, que se iba a morir, que la vuelta de Perón significaba una legitimidad y que nosotros confrontar con Perón nos iba a significar un cierto aislamiento, que fue lo que ocurrió. La crisis del gobierno del 73 a 76 tuvo que ver con la disputa de poder dentro del peronismo, de quién iba a conducir el peronismo luego de la muerte de Perón
aunque la disputa se dio previamente a la muerte de Perón. El Partido Comunista planteó un llamado a un gobierno cívico-militar. Los militares ni a misa, ¿no? Los montoneros plantearon la renuncia de Isabel y llamaban a elecciones de inmediato. Y nosotros, para ser más izquierdistas, planteamos una asamblea constituyente. Digamos que no estuve de acuerdo con continuar con la política tirabombas en un gobierno elegido por el pueblo, más allá de las deficiencias y desastres o gente de mierda que pudiera haber. Parece que había que pelear de otra manera. En realidad los chicos querían un cambio social y un cambio de estructuras, pero no, digamos que la violencia no, como que no la buscaban una cosa de panfletear o de cambiar la conciencia. No eran las armas tampoco, era la idea de la gente organizada, el pueblo organizado y movilizado. Lo que dice ahí, Evita vive en la movilización del pueblo. A la fuerza brutal de la antipatria opondremos la violencia del pueblo organizado. En esos barrios por llevaba los volantes de la Juventud Peronista y se encontraba con que la gente decía, bueno, Juventud Peronista, pero los montoneros, porque lo que querían era hablar con los que realmente estaban haciendo las cosas bien. Había una enorme admiración. Y entonces muy rápidamente nosotros pasamos de decir Juventud Peronista a decir FARC, en mi caso montoneros, ¿no? Inmediatamente sacamos del otro bolsillo otro volante con la estrella roja, de 8 puntas, ¿no? Y el comunicado por alguna acción militar que habíamos hecho. Y la gente pedía instrucción militar, era muy común. Yo por eso soy solo de un país, me he dado mucha instrucción militar. En este momento siento un zumbido permanente por las explosiones. Nuestra idea era la cosa amplia, no una organización de pocos cuadros especializados, sino dar la instrucción a todo el mundo, formar el ejército popular y adelante. Entonces también un día de militancia pasaba por eso. A veces nos juntaba 4 o 5 en una casa, o era un matrimonio y un vecino, cosas por el estilo, y llevaba un arma y enseñaba a desarmarla, a disparar, en fin, sin mucho ruido. En realidad lo que pasó después de Seiza, todo lo que fuera violencia política estaba justificado. Digamos, la estructura democrática del país no era garantía contra la violencia política. De derecho, por lo tanto estaba justificada, que es lo que pasó hasta la dictadura. En esa época quizá es cuando empezamos en el colegio a cuidarnos, a tener mucho cuidado con lo que se hablaba los profesores en sala de profesores, y lo que nos preocupaba siempre, pero eso también más durante la dictadura, fue la llegada del nuevo. O sea, aparecía un nuevo profesor, un nuevo preceptor, y podía hacer un servicio. Entonces no decir nada, no hablar nada. Pero llega un momento que no hubo otra. Es como si vos ahora estás haciendo cine, ¿no? Y de golpe te empiezan a perseguir y cae uno, cae otro, y vos tenés que defender. Entonces, ¿qué haces? Te escondés, pasas a la clandestinidad y te conseguís un arma. O te vas, si te podés ir, y te querés ir. Y el desarrollo que uno sufre es muy difícil. No es lo mismo viajar por propia voluntad que sentirse echado de su país. Y bueno, así lo vivís. Y vivís una transitoriedad que recién se termina cuando volvés al país, pero que te impide hacer cosas importantes si no tenés gran estabilidad. Nosotros creemos, no sabemos, pues no es un tema que más hemos discutido. No, Eduardo no, pero nosotros creemos que Eduardo no se fue porque no quiso. No quiso porque para mí pensaba que él no iba a traicionar, nunca iba a traicionar a nadie. Y si se iba era como traicionar a todos los que se habían jugado, ¿no? Creo que eso se debate hasta hoy, ¿no? En la familia.
¿qué habría que haber hecho con Sergio? Si obligarlo a ir al exilio o respetar su voluntad y que se quedara acá. Andrés, esta es la voz de un tío que no conoces, de un tío que tal vez tardes mucho en ver, de un tío que se quedó porque entendía que tenía que quedarse, un tío que ahora tiene muchos nombres, pero que vos sabrás esto que se llama Sergio. Andrés, yo tampoco te conozco, pero tal vez te conozca. A veces veo tu cara, tu sonrisa, viendo los hijos de mis amigos, de mis compañeros. Andrés, no te conozco, o tal vez sí, pero sé que naciste en el día del libertador Simón Bolívar, en un lugar donde no deberías nacer, pero que por mí, por la vida, por la guerra, naciste en Venezuela, en donde ahora tengo un pedazo grande de corazón, un pedazo de corazón que late muy fuerte porque no te conoce, pero que también late muy fuerte de orgullo, porque se quedó por una causa justa y porque no se arrepiente. Lo que también se ve es que a partir de que se va profundizando la campaña de represión, la gente suele dejar por una cuestión de supervivencia, suele dejar los ámbitos geográficos también donde generalmente estaba, porque son ámbitos inseguros. Entonces por ahí mucha gente cuya militancia comenzó en zona norte empieza a irse a otros lados, porque en zona norte la cosa empieza a ser la atmósfera de zona norte empieza a ser muy respirable para ellos. Ahí lo veíamos menos, Eduardo lo veíamos mucho menos, yo no sé si estaba en la zona o no, pero no lo veíamos. La dinámica de la cosa social y política te mantenía vinculado al trabajo social en los barrios, y la descomposición y degeneración que tuvo todo el proceso, decías, bueno, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Y te replegabas en el laburo del barrio, y bueno, cuando te despertabas o cuando te empezabas a dar cuenta, ya la represión estaba súper masificada y desatada. Esto es en el 75, él ya no estaba viviendo de forma clandestina, no estaba con los padres. Quizá haya muchas cosas para contar, pero muy largas de explicar. Hace en realidad tanto tiempo que no nos vemos que ya no podría decirte si estoy más gordo, más flaco, más alto o qué sé yo. Sencillamente estoy bien. En lo cotidiano puede decirse que he cambiado poco, casi nada. Hace una semana que cumplí mis responsables 22 años. La vida se desarrolla entonces normalmente por canales subterráneos, con la firme convicción de estar aportando en algo a la felicidad colectiva. No te pregunto nada porque no vas a poder contestarme. Por problemas político-técnicos no tengo remitente. No me escribas a la dirección que va en el sobre porque no vive nadie. Cuando se arregle la situación, volveré a escribir. Bien, esto es todo por hoy. Solo me queda mandarte un beso grande y un hasta pronto y pedir perdón por silencios tan prolongados. Un abrazo, Pablo. Postdata. Si tenés mucha dificultad en la interpretación de los jeroglíficos, señalá los párrafos oscuros y algún día te los traduzco. Es imposible derrotar definitivamente un ejército de línea como el ejército argentino en la ciudad. En cambio, toda la historia demuestra que las guerrillas rurales terminan derrotando a los grandes ejércitos. Nosotros estamos convencidos de que una guerrilla rural era imprescindible si queríamos derrotar el ejército. El tema estaba en qué momento se lanzaba esa guerrilla. Eso fue y la idea nuestra fue lanzarla en el momento en que o bien que el gobierno de Perón se derechizara totalmente, o sea que ya no quedara ningún valor democrático, o bien cuando los milicos daban el golpe de Estado. La represión en zona norte fue una represión de una gran constancia. O sea, durante todo el periodo, esto es desde el 24 mismo de marzo del 76, para poner una... Si en algún lugar se nota claramente el inicio del golpe, es en zona norte. Y lo que es muy significativo es que durante todo el periodo de zona norte está, digamos, es una sangría. Nunca quiso comprar departamento.
porque todos los días se volvía. O sea, siempre se volvía. Entonces, Nosotros no decimos, a los quiso- 6 meses estamos de vuelta. Claro, siempre se volvían. Pensamos que era un golpe como los tantos que había habido en el país. Ya en el 76 no había mucha posibilidad de insurrección masiva. Entonces nosotros queríamos demostrar la posibilidad de seguir luchando, de que todavía estábamos vivos y con capacidad militar. Y entonces tratábamos de golpearle sus cabezas, sobre todo los que eran responsables de la represión, ¿no? Nosotros no teníamos todavía muy claro cómo era que reprimían los militares. Entonces los golpes a la policía nos parecían importantes, por eso también ese golpe en el departamento central, ¿no? Tuvo algunas bombas dirigidas a ellos, ¿no? A mediados del 76 se dan 2 o 3 hechos operativos de alguna organización guerrillera y respuestas en términos de represalia, ¿no? Nosotros suponemos que es factible que el hecho del Arsenal de Luca, que es un hecho cuantitativamente muy importante, no porque no hubiera ejecuciones extrajudiciales muy frecuentemente, sino porque en general las ejecuciones extrajudiciales que se daban en ese momento incluían a 3, 4, 5 personas, por ahí, nunca de una envergadura tal como esta. Y que eso implica que puede llegar a tratarse de una represalia, y en caso de ser una represalia razonablemente tendremos que suponer que está dirigida en contra del atentado anterior más importante, que sigue siendo el de Cardoso. Las cosas que hicimos nosotros, bueno, deberían haber sido juzgadas por el Estado, en todo caso, en ese momento, de acuerdo a las leyes en vigencia. Pero esto es una cosa que ni siquiera se sabe, ¿no? Yo lo que les cuento lo sé porque me lo fueron contando, no está escrito. Pero por ahí es nuestro Margarita Belén, lo del Arsenal. Y es la idea, bueno, es el terrorismo de Estado en San Isidro. La cuestión es que, de acuerdo con versión oficial, el comunicado de la zona 4 del 2 o 3 de julio del 76, o sea, unos días después, dice que hubo un intento de movimiento en el Arsenal de Luca en Boulogne. La versión oficial, sigo con ella, dice que en el intento de copamiento murieron 12 personas, y como resultado del operativo de cerco que se hizo a raíz del supuesto copamiento, fueron descubiertas 5 personas más en un auto en el cruce de Bancalari y asesinadas esas 5 personas que se habían resistido. Bueno, eso es lo de siempre. Digamos, como resultado del hecho murieron 17 personas. Después de las 5 personas que mueren en Bancalari, una persona era Raúl Ricardo Moro, que es el muchacho que había sido secuestrado junto con Ana María González un mes antes. Y las otras 4 personas, de las que, digamos, ya el trámite de identificación está finalizado, una es Beatriz Westerge, que había sido secuestrada el 18 de junio del 76, o sea, 13-14 días antes, y Adriana Prack, que era la novia de Raúl Moro y que había sido secuestrada con posterioridad al secuestro de Raúl.
Quizás de Patricia en realidad nos voy a contar una cosa que a mí todavía me angustia. Es que cuando nosotros nos enteramos que a Patricia se la habían llevado, nosotros en el norte teníamos un buen servicio de informaciones interno y sabíamos que la habían llevado a la ESMA. Y esa noche su hermano me pide que nos juntemos con su madre en un bar para contarle que Patricia. Y Lola llegó al bar con un chalequito azul de lana, porque justo hacía frío y entonces quería ver de qué modo le podemos hacer llegar a la placa para que no pasara frío esa noche. Y la verdad que esa es una imagen muy terrible, ¿no? De otros casos también, pero en el caso de Patricia, esta cosa de cómo decirle a Lola que no había modo de hacerle llegar el chalequito y que en realidad la verdad que lo menos que le podía estar pasando era frío. La última vez que lo vio caminando por la avenida Santa Fe con una campera de gamuza y que vos le preguntaste como... bueno, sí. No le propuse salir, que teníamos posibilidad de que él salga con nosotros al exilio. Y dijo, mi lugar es acá. Y vayan ustedes tranquilos. Se abrió la campera y dijo, yo no mato vigilantes. Le dije, igual, si no te matan vigilantes, te van a matar a vos. Y lo que me contestó es, algunos van a quedar para seguir en esta lucha. Eran así, eran muy locos. Y locos y idealistas, ¿no? Si hubieran sido locos y pícaros, bueno, se hubieran traicionado a sí mismos, ¿no? Pero no hubieran terminado como terminaron con, por ejemplo, Eduardo, ¿no? Peleando, luchando hasta el fin, pero sabiendo que iba a morir, ¿no? A la que más recuerdo es a la Pantera, que era la hija de Austerheim, porque la verdad que con ella milité más tiempo en otras cuestiones, aparte del tema específico de la huella de San Isidro. Siempre la recuerdo como de una de las personas más bellas que conocí, además de cantidad de personas bellas que conocí en esa época, pero era particularmente bella, era muy bonita, con un nivel de ternura infinito, una compañera muy solidaria y siempre con un nivel de alegría en su cara. Yo no sé si han visto fotos, y le decíamos la Pantera porque tenía ese andar entre la Pantera Rosa, ¿no? Porque justo yo soy vieja, recién salía la Pantera Rosa con un dibujo animado, y le decíamos la Pantera porque caminaba así medio como la Pantera Rosa y siempre estaba medio en el aire, de volada. De Teresa, que era una mina terriblemente enérgica, fuerte, consistente, muy coherente siempre, muy tesonera. Ella era de familia judía, tiene ese perfil del judío, me parece a mí que tiene que ver con el tesón, ¿viste? Mucha decisión. Tantas veces pensé qué sería Pablo si estuviera vivo. Pienso en el periodismo de investigación, pienso en Walsh. Porque era tan inteligente y yo a Rodolfo Walsh,
lo admiro mucho. Y además Walsh, además de investigador, es un excelente escritor. Y bueno, ahí tienen un Walshito. Un Walshito. De esa época. Creo que el golpe del 76 en realidad se dio no contra nosotros, la verdad que creo que fue mucho más amplio, pero me parece que se dio por los aciertos de lo que había sido la construcción de los 60 y 70, ¿no? Porque había una construcción del movimiento popular en Argentina, llámese peronismo, llámese izquierda, llámese los sectores combativos, llámese el PRT, que habíamos tenido acierto y que habíamos llegado a un nivel de acumulación de poder que el único modo de pararlo era con el golpe tan feroz de lo que fue el terrorismo de Estado en el 76 en Argentina, ¿no? Y que el único modo de pararlo era haciendo desaparecer a militantes, haciendo desaparecer sobre todo compañeros dirigentes sindicales, digo, rompiendo esos lazos de solidaridad y de acumulación que se dieron en esa época, que era el único modo de poder imponer otro modelo político y económico en Argentina, ¿no? Esos chicos eran... Los que nosotros conocimos eran estudiantes, hoy serían o políticos o docentes. Hubo otros que nosotros no conocimos tanto que eran gremialistas, hoy serían los dirigentes gremiales que nos faltan. Creo que todos los compañeros míos, casi todos, y creo que en conjunto la sociedad siente que fuimos derrotados. Seguro de eso, porque la sociedad hoy es injusta, es más injusta que antes incluso, y eso forma parte de un marco mundial y latinoamericano. Pero la forma de dominación, estoy haciendo un resumen, la forma de dominación ha cambiado. Hoy no pueden acudir a eso, tienen que acudir a comprar periodistas, a comprar medios de comunicación, comprar políticos, qué sé yo, pero no pueden acudir a llamar a un general o como a un jefe de policía, como hicieron alguna vez para echar a un gobernador, ¿no? Que con mucho costo algo les ganamos. Yo lo que creo que lo que no se avanza es en dos cosas. Uno, en que no fueron solo los militares, y acá siguen impunes la prensa de la época, los capitalistas de la época, los políticos de la época, una impunidad total, no solo impunes, sino que son héroes. Y el otro aspecto es que se avanzó mucho en lo que es conciencia de derechos humanos con respecto a ese pasado, ¿no? Pero resulta que no se ve la violación de los derechos humanos en el presente. Solo tienen derechos humanos los desaparecidos por razones políticas o los perseguidos por razones políticas, y no, por ejemplo, lo que se llama delincuencia, ¿no? Que en última instancia son los trabajadores desocupados o empujados a la delincuencia. No es posible proyectar una sociedad donde los derechos básicos está de antemano aceptado que nunca se van a materializar. Es más, está aceptado de antemano que la brecha se va a aumentar. Eso es medio suicida pensarlo así. Y yo creo que en ese sentido el espíritu de la generación de los 70, con el dolor de tantas vidas que costó, eso lo dejó sobre la mesa firme y claro.
Y a mí me parece que ser fiel a mi época es perseguir los mismos objetivos de la época, no me bajo en ninguna bandera de la época, pero por otra vía. Yo me declaro autonomista, como fue el fascismo primitivo. La sociedad no se puede cambiar desde el aparato del Estado, o por lo menos no es la vía más adecuada. Que en realidad la sociedad hay que ir cambiándolo de abajo, y me parece que lo fundamental es ser fiel a la idea que este mundo se puede cambiar y que el capitalismo realmente más avance que el capitalismo del Estado. Me parece que es importante apoyar todo lo que signifique consolidar y transformar esta democracia, y sobre todo porque me parece que hay mucho trabajo para hacer para mejorar la vida de todos nosotros, particularmente el 50% de pobres y el 25% de indigentes, ¿no? Y en ese sentido creo que somos pocos los que la dictadura nos terminó quebrando para no hacer nada. En distintos lugares y de distinto modo todos seguimos pensando que hay que seguir transformando este país y que en algún lugar estamos. Salimos de esta y en vez de copiar soluciones buscamos de una buena vez la nuestra. Que en la inconsciencia no paran, los cuentos no paran. Ambiciones de poder como de costumbre disparan al centro del puño y lo separan. ¿Qué está pasando, brother? Dime qué camino estamos tomando. Vete preparando, ya está comenzando. ¿Quieres saber? Pegue gran salto. Tengo ojos para ver y una boca grande para hablar, así que puedo mirar para donde quiero ir. Y lo que tengo que decir nadie me lo va a hacer callar. Aguanta que está amaneciendo y lo que ya sembraste y germiné pronto va a estar floreciendo. Estos sentimientos son fundamentos para la crianza que están viniendo. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va para adelante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va para adelante. Eso nos quema con furia, como si fuera a estallar, y tanto que esperamos que alguien nos viniera a salvar. Si miras para atrás te emocionarás, cuánta gente murió buscando libertad, y tú ahí sentado escapando de pasto jalando. Yo canto de corazón, escucha este hermano que te está cantando. Tienes ojos para ver y una boca grande para hablar, así que mira bien a dónde quieres ir y lo que tengas que decir nadie te lo va a hacer callar. Mira quién viene llegando, si no lo puedes ver es que algo está cambiando. Los corderitos se están transformando en leones, querían la rendición, ahora no. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va para adelante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va para adelante.
miras para atrás te emocionarás. Cuánta gente murió buscando libertad y tú ahí sentado escapando de pasto jalando. Yo canto de corazón, escucha este hermano que te está cantando. Tienes ojos para ver y una boca grande para hablar, así que mira bien a dónde quieres ir y lo que tengas que decir nadie te lo va a hacer callar. Mira quién viene llegando, si no lo puedes ver es que algo está cambiando. Los corderitos se están transformando en leones, querían la rendición, ahora no. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa'lante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte.